Hemos estado hablando acerca del arrepentimiento y hemos dicho muchas cosas en estos días. De hecho, llevamos 4 días tocando esta doctrina. Hablamos de su importancia, de su naturaleza, de su relación con la inteligencia, con las emociones, con la voluntad, con la disposición. Hablamos de la confesión del pecado, del abandono del pecado y de la vuelta a Dios. Dijimos que es un don divino. Nació en el corazón de Dios, que Dios es el que con su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dijimos que también usó la palabra para guiarnos al arrepentimiento. El mismo evangelio que nos llama al arrepentimiento es el evangelio que produce el arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo. Habíamos hablado de esas cosas, ¿no? Que teníamos que tener cuidado de menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que son las que nos conducen al arrepentimiento. Hablamos que muchas veces también Dios usa a personas para que amonesten a los santos en todo lugar, y también usa castigos para motivarnos al arrepentimiento. Pero también dijimos que los castigos de Dios y la obra del Espíritu Santo no mueven a nadie al arrepentimiento. Dijimos que los castigos de Dios sin la obra del Espíritu Santo no mueven a nadie al arrepentimiento. Mencionamos textos como en Apocalipsis, cuando el sol fue calentado 7 veces más y la gente no se arrepintió para darle gloria, y venían las plagas y no se arrepentían para darle gloria. Aleluya. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón, el dolor produce un fruto que salta para la vida eterna. La Biblia dice que ese arrepentimiento que Dios da, que nos contrista, no es conforme al mundo, sino conforme a Dios. Habíamos hablado de todas esas cosas en estos últimos 4 días. Y en esta noche, antes de comenzar a hablar de la fe, que es la próxima doctrina de la soteriología o acerca de la salvación, vamos a hablar de los resultados del arrepentimiento. Resultados del arrepentimiento. Y el primer resultado del arrepentimiento es que los cielos se alegran. ¿Usted sabía eso? La Biblia enseña que los cielos se alegran. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. El libro de Lucas, capítulo 15, versículos 7 y 10. Le voy a pedir a Michelle que lo lea. Lucas, capítulo 15, versículos el 7 y el 10. 15. Lucas, capítulo 15, versículos 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Hay gozo en el cielo, dice la Escritura, cuando el arrepentimiento se manifiesta en el hombre. Debería también haber gozo en nosotros. Amén. A veces yo veo a las personas cuando son transformadas y los cambios de vida, y las personas nos quedamos así como que serias. No, muchachos, deberías gozarte. Como se gozaba Juan el Bautista, que aún vinieron sus discípulos a donde él y le decía: mira, la gente se va detrás de Jesús. Yo les dije que yo no era el Cristo. Yo era enviado delante de él. La esposa le pertenece al esposo, pero el amigo se goza con el esposo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que gozarnos cuando Dios se mete dentro de un alma y la sana. Hay alegría en los cielos, hay alegría también en los santos. Gloria a Dios. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Hay alegría también en el corazón de Dios, porque la Escritura dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Yo estaba leyendo el otro día sobre este asunto, y algunas personas que dicen que, voy a leerlo porque lo escribí aquí, dice: ¿quiénes son estos que están delante de los ángeles de Dios? ¿Saben algo de ellos, los seres queridos que han pasado a la otra vida? ¿Crees tú que aquellos seres queridos tuyos se gozan de las cosas que pasan cuando la gente salva? ¿Ustedes no creen que eso es una notición allá en los cielos? En la sala del trono. ¿Ustedes no creen que eso hace fiesta allí?
Hay gozo, dice la Escritura. Y hay gozo delante de los ángeles. O sea, ellos ven el gozo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es el gozo más grande que hay en el cielo? De Dios. De Dios. De hecho, el llamado es: vengan, benditos, entren al gozo Amén. Sí, Señor. de su Señor. Aleluya. ¿Ve? Hay gozo en los cielos. Segundo resultado del arrepentimiento: el arrepentimiento acarrea el perdón de pecados. Y voy a explicar algo. Y vamos a la Escritura, a Isaías 55:7. El arrepentimiento provee para que podamos ser perdonados en cierta manera. Pero el arrepentimiento, escuche, vamos a leer este texto. Hechos 55:7, Excel. Le voy a pedir a ¿Hecho o Isaías? Isaías 55:7. Y le voy a pedir aquí a don Jesús que me lea Hechos 3:19. Hechos 3:19. Búscame Isaías 57:5. Y después le da a Jesús para que me lea Hechos 3:19. Sí. Lo tengo aquí, dice, Isaías 55:7 dice: los que siempre buscan hacer el mal, que abandonen sus malos pensamientos y ese estilo de vida, y vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. O sea que cuando hay arrepentimiento, dice la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será, ¿qué? Amplio en perdonar. Otras versiones dicen: y así como tú multiplicaste el pecado, Él multiplicará la misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que es? Aleluya. Hay arrepentimiento. Cuando hay una vuelta a Dios, se abren puertas para el perdón. Amén. ¿Qué dice Hechos Dice 3:19? la palabra de Dios. Así que arrepentidos y convertidos. Ajá. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así Aleluya. que el arrepentimiento acarrea perdón de pecado. El llamado al arrepentimiento es para que sean borrados vuestros Amén. pecados. Ahora, el arrepentimiento borra el pecado. Pregunto, ¿el arrepentimiento borra el pecado? ¿Ah? ¿Qué ustedes dicen? No. No. El arrepentimiento, Ya el pecado fue borrado. ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Exactamente. Lo que borra el pecado es la sangre, Aleluya. el sacrificio, el precio pagado. Gloria a Dios. Aleluya. Ah. Ok. Gloria a Dios. La falta de arrepentimiento, escuche bien. Los profetas y los apóstoles no conocieron otra manera de recibir el perdón sin el arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es por ninguna ceremonia religiosa que usted pueda llevar, ¿verdad? El perdón de pecados, ni tampoco usted es perdonado por ninguna obra de enmendar, ¿me entiende? Eso no le da perdón. No es que el arrepentimiento merezca el perdón. ¿Sabe? El arrepentimiento no merece el perdón. ¿Sabía usted eso? Sino que es una condición para conseguirlo. Oh, santo. El que nos merece el perdón para nosotros es Jesucristo. Amén. Amén. ¿Eh? El arrepentimiento es una condición para recibir el perdón, pero no nos merece el perdón. No pagó, no hizo nada. Entienda esto. El arrepentimiento lo que hace es que capacita al hombre para ser perdonado, pero no le da derecho alguno al perdón. Oh, santo. Escuchen bien, deje que eso se meta en su mente. El arrepentimiento te capacita para ser perdonado, pero no te da el derecho para ser perdonado. ¿Está
logra todo. De hecho, la predicación apostólica dice que Cristo fue puesto por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Así que quien da tanto el arrepentimiento como el perdón es Jesús. Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Ya entendí. Él se lleva toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Sí, Señor. Eso debe provocar en nosotros una Sí, alabanza. Señor. al Rey de la Amén. gloria. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. El tercer resultado del arrepentimiento, hermanos, es que la Escritura enseña que el Espíritu es derramado sobre el arrepentimiento. ¿Usted sabía eso? El Espíritu es derramado sobre el arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibieron el don del Espíritu Santo. Y recibiréis. Dice ahí, ¿verdad? Recibirán. ¿Ves? Porque no dice y recibieron, dice y recibirán o y recibiréis. ¿Qué estoy diciendo con esto? Escucha lo siguiente. La falta de arrepentimiento es una muestra de que el Espíritu Santo no está obrando en el corazón. Quiero que piensen eso. La falta del arrepentimiento es una muestra de que el Espíritu Santo no está obrando en el corazón. Ahora, cuando la persona tiene una convicción de pecado, es porque ha sido guiado al arrepentimiento por quién. Ha sido convencido de pecado por quién. Ha sido instruido en la palabra por quién. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de verdad. Porque es la palabra del Espíritu la que produce arrepentimiento. Y fe también, ¿sabe? Aleluya. Gloria a Dios. Acuérdense que la semana pasada dijimos que el arrepentimiento es un regalo del cielo. Amén. El Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que Dios no puede entrar en el corazón sin arrepentimiento, limitando el poderío de Dios para tocar el alma humana. Y es porque no entienden que es el mismo Espíritu el que se abre paso al corazón del hombre, rompe las puertas de la fortaleza, se abre paso en la ciudadela del corazón, destruye a los enemigos y todos los obstáculos y se sienta poderoso en el trono del alma humana y la conquista. Amén. Amén. Él es el gran evangelista. Amén. Aleluya. Dios Santo. El Espíritu Santo es el gran evangelista. Amén. Aleluya. Nombre, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Sí, hermanos. Él vence y planta bandera sobre el alma. Cuando el Espíritu Santo se empeña eficazmente con un alma. Escuche bien, cuando el Espíritu Santo se empeña eficazmente con un alma, Aleluya. la conquista es inevitable. Amén. Gracias, Señor. Eso es mira, como diría los gringos, the supernatural power of God. Amén. Amén. El poder sobrenatural de Dios subyugando la rebelión humana. Amén. Por eso es que la salvación es un acto sobrenatural del cielo. Santo
Y el nuevo nacimiento no es otra cosa que un milagro. Amén. Un verdadero milagro. Aleluya. Lo que nos lleva al próximo tema. Está bueno esto, ¿verdad? Amén. Dios es maravilloso. Amén. ¿Estás saciada con la palabra? Amén. Amén. No, no, La no, más. palabra del Espíritu Más, viva. más. Hay más en la palabra. Amén. Vayamos a las fuentes, ¿verdad? Que traigamos esperanza, salud y vida Amén. de las Jesús. palabras de Cristo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús. La fe. Aleluya. La fe Gloria a Dios. es lo que nos compete en esta noche. Comenzamos con esta nueva doctrina relacionada con la salvación. La fe. Poderoso Dios. Y hablaremos primero de la importancia de la fe. Y con esto quiero decir que la fe es fundamental Amén. Sin fe. para el credo y la conducta cristiana. ¿Sabe? La fe es fundamental para el credo y la conducta cristiana. ¿Qué es el credo? Uno cree. ¿Quién me puede decir alguien que entienda que eso de un credo? Lo que uno cree. ¿Ah? Lo que uno cree, ¿no? Algo que tú crees, Uno ¿verdad? cree. Lo que se cree es una serie de cosas que se han enseñado que componen ¿qué? La fe de los santos. Amén. ¿Ve? De hecho, el llamamiento de la iglesia es para anunciar la fe en todas las, y la obediencia a esa fe en todas las naciones. Amén. ¿Verdad que sí? Y nosotros tenemos que creer y saber qué creemos. Pero también esa fe es necesaria para andar en esa vida nueva. Fue la cosa, o más bien diríamos que fue la virtud que Cristo reconoció como la virtud suprema sobre las otras. ¿Sabía ustedes? Y toda la escritura se fundamenta en la fe. Por la fe creemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dios, poderoso eres. La Biblia habla de varios personajes cuando estudiamos los evangelios. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer sirofenicia? ¿Se acuerdan? La mujer sirofenicia, que se llamó a sí mismo perra. Y no le importó eso, Santo. sino que tuvo perseverancia, Amén. porque creyó que Jesús era capaz, ¿verdad? También la Biblia nos habla de un centurión que se humilló, ¿verdad? Se humilló delante del Señor. Yo no soy digno de que tú entres a mi hogar, pero di la palabra. Pero di la palabra. Eso está en Mateo 8, ¿verdad? Y en Marcos 10 nos habla de un ciego, ¿verdad? Que insistía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí. Eso es. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la mujer sirofenicia tuvo perseverancia, el centurión humildad, el ciego insistencia, pero lo que Cristo vio y premió en cada uno de estos individuos fue Aleluya. la fe. Amén. Oh hija, grande es tu fe. Ve, tu hija está sana. Oh, grande es tu fe. Si recibe la vista, grande es tu fe. Ve a donde tu siervo. Ah, qué importante es la fe. Gloria a Dios. Es justo. Por la Por fe. la fe. Amén. Amén. La fe es
importantísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene mucho significado en la escritura. Conocimiento, fidelidad, obediencia, confianza, doctrina, lealtad, tantas cosas. ¿Ves? La fe es el fundamento del templo espiritual de Pedro. Vamos a la escritura, a segunda de Pedro. La fe es el fundamento del templo espiritual de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Robert. Robertito, ¿cómo está? Vosotros también, poniendo toda diligencia, podéis lo mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal Amor. ¿Ven? Hay cosas que son necesarias para la vida y todas están construidas encima de ¿qué? La fe. De la confianza profunda en un Dios que no falla. ¿Por qué la fe es fundamento? Porque la fe confía plenamente en Cristo para todas las cosas y la vida eterna. Amén. Porque no hay otro fundamento, ¿sabes? El fundamento es Cristo y la fe es el don que Dios te concede para poder asirte de todas las promesas Amén. del Señor Amén. Jesús. Amén. De hecho, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Verdad? Aleluya. Mientras viva allí, ¿qué dice? Cercado de tu luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. ¿Ven? Gloria Eso a es lo que dice el Dios. libro. Grandes, fieles las promesas que Jesús ha dado. Amén. Aleluya. La fe es la primera de la Trinidad de las gracias de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, Yajaira. Ya mismo llega tu turno, papá. Hay otra cosa que habla la Escritura. Parte del fruto del Espíritu. Paciencia. Longanimidad, largura de ánimo. Ok. ¿Qué dice ahí? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es. Habla del mayor, pero aún esa fe, si usted lee la Escritura bien, todos los versículos relacionados con eso, tienen que ver con el amor. Porque esa Trinidad está relacionada y es una Trinidad eterna, ¿sabe? Aleluya. En el cielo usted va a necesitar obediencia, que es parte de la fe. ¿Sabía eso? Va a necesitar lealtad. De hecho, la palabra fe significa fidelidad. Nunca va a dejar de confiar en Dios ni aquí ni allá. Usted siempre va a necesitar la fe. Usted siempre va a esperar todo ¿de quién? De Dios. Y usted siempre sabrá que la razón de todas las cosas es su gran amor. Amén. Su gran amor. Estaba yo leyendo el otro día a una persona que decía que en el cielo no se necesitaba la fe y que la había cesado en el cielo. La Biblia no dice en Corintios que la fe cesa. Lo que dice, estas tres permanecen y el mayor de ellos es El amor. Porque no vamos a tener que orar. tú sabes. No, sí vas a tener que orar también. ¿Quiero? ¿Seguro? ¿Qué significa orar? Va a hablar. Con Dios. ¿Tú no vas a hablar con Dios en el cielo?
pasa es que ahora tú oras con fe, ¿verdad? ¿Verdad? En el sentido de que no ves. Allá vas a ver, pero tú vas a hablar con Dios, pero vas a seguir confiando en Él. Por algo que vamos a explicar ahorita acerca de la fe, que muchas veces no se sabe ni se predica. Todas las otras gracias encuentran origen en la fe, ¿sabes? La fe es el regalo que Dios te ha dado, porque viene del cielo, para recibir todo lo que Dios ha prometido para ti. Es como un embudo. Si no lo tienes, porque no ante todo en la fe, ¿sabes? No ante todo en la fe. Porque la fe que estamos hablando es la fe de los elegidos de Dios. Amén. No la fe común de los hombres. Creo que me siento en esta silla y me va a sostener. Creo en ciertas cosas temporales. No, yo creo que yo voy a salir y voy a llegar al trabajo. En ese sentido todo el mundo tiene fe. Pero hay una fe que solamente pueden los amados de Dios recibir. ¿Está entendiendo eso? Definición de la fe. En las Escrituras se usa fe en sentido general y sentido particular. En un sentido general, la fe implica tres cosas. En un sentido general, implica tres cosas. Número 1, conocimiento. Número 2, asentimiento. Y número 3, apropiación. ¿Ok? Eso es en un sentido general. Luego lo vamos a aplicar en una manera particular para diferentes áreas. Pero en un sentido general, repito, la fe implica conocimiento. Número 2, asentimiento. Número 3, apropiación. Comenzaremos con la 1. Conocimiento. Vamos a la escritura, Robertito. Al Salmo 9. Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. ¿Qué dice ahí? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Así que la verdadera fe conoce. ¿Oyó? Conoce. En ti confían quienes, dice ahí, los que conocen tu nombre. ¿Ve? Romanos 8, 10, 17, ya mismo vamos a desarrollar todo esto. Pero Romanos, Daisy, 10, 17, a ver qué dice. Con el micrófono, joven. Ahí está. Vamos a ver. Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repítalo otra vez. Así que la fe es ¿por qué? Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? La fe es por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe tiene un fundamento. ¿Sabes cuál es el fundamento de la fe? El fundamento de la fe es la palabra. Así que la fe no es creer una cosa sin evidencia. Escuche bien, la fe no es creer una cosa sin evidencia. ¿Qué dice tu versión? Vamos a ver. Gloria a Dios. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas nuevas, buenas noticias acerca de Cristo. La palabra de Dios, ¿verdad? Las nuevas noticias. ¿Qué dice la tuya? Dale. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. O sea que la fe no se da en el vacío.
No es una fe ciega, como dicen por ahí. Es una fe que tiene evidencia. Dios a través de los milenios ha dado evidencia de su realidad, de su existencia, de su poder, de su capacidad. Y aquellos que niegan esa realidad son como la avestruz que mete su cabeza en un boquete cuando viene el peligro y no quieren ver. Porque hay evidencia sobre evidencia. El universo entero declara su gloria. Amén. El firmamento entero expone la obra de su manos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor de los ejércitos. La fe descansa en la mejor de las evidencias, la palabra inconmovible de Dios. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanece por toda la generación. Oh, hermanos. Un acto de fe entonces indica, si es así, la manifestación de la inteligencia. En la fe hay inteligencia, ¿saben? Por eso es que en el Salmo dice, el necio en su corazón, no Dios. Hay falta de inteligencia en la negación de la existencia de Dios. Hemos dicho en otras ocasiones lo que el texto dice literalmente. Que la palabra que se usa ahí es eufemística en español, pero es idiota. Y la palabra idiota significa persona con disminución en las facultades mentales. Y lo que está diciendo en traducción es, dice el que tiene disminución en las facultades mentales, no a Dios. O no hay Dios. Pero la fe manifiesta inteligencia, funcionamiento en las neuronas capacitadas por el Espíritu Santo. Oye, el cerebro comienza a funcionar como debe de funcionar cuando el Espíritu Santo lo toca y comienza a manifestarse la fe. Amén. Mientras tanto no funciona como debiera, sino que se empeña en su propia oscuridad y vive en su propia ceguera. Dice la Biblia que el necio corazón ha sido entenebrecido en sus vanos y vacíos razonamientos. Eso lo dice en Romanos. No me la estoy sacando del bolsillo. Romanos lo dice claramente. Aleluya. Hermano amado, la Biblia dice en Romanos 10:14. Junior, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven? Hay una expresión allí. Y dice, como estamos hablando de la parte de la fe, ahí dice, ¿cómo creerán, verdad? Aquel de quien no han oído. Por lo tanto, se requiere un conocimiento, aunque sea básico. ¿Ves? Tenemos que entender algo acerca de alguien para poder confiar. La fe así no es verdadera fe. Es credulidad. La credulidad y la creencia son dos cosas que dijimos en una ocasión diferentes. Está el crédulo incauto, que cualquiera le mete un embuste y se la cree, y está el que cree porque ha visto evidencia continua. Cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Él no estaba hablando de que no había evidencia de su poder. Él ya había dado muchas evidencias de quién era. Y había hecho muchas cosas diferentes a todos los demás. Y Tomás, habiendo visto,
presencia del señorío de Cristo sobre los mares, los vientos, la vida, la muerte, habiendo estado presente, todavía seguía con sus dudas. Era como aquellos que demandaban señal habiendo Cristo alimentado a tantos miles. O habiendo hecho tantas cosas, muéstranos señal y te creeremos. Pero ¿qué más quieren? Ninguna señal le dará a esta perversa generación, sino la señal del profeta Jonás. ¿Ve? Tenemos que estudiar los versículos todos en el contexto. Así que la fe no es un acto ciego del alma, ni tampoco es un salto en las tinieblas. Escuche bien, repito, la fe no es un acto ciego del alma, ni es un salto en las tinieblas. La fe en el corazón no se puede dar sin el uso de la inteligencia. Santo. Se puede creer con la cabeza sin creer en el corazón. Voy a explicar ahorita por eso. Usted puede creer con la cabeza sin creer en el corazón. Porque la fe verdadera no es mero conocimiento intelectual. Hay gente que tiene mero conocimiento intelectual. Ahora, pero también se puede creer en el corazón sin creer con la cabeza. Mira que yo he visto a mucha gente creer muchas cosas extrañas. Y digo, wow, ¿dónde tiene la cabeza? Yo le voy a explicar por qué. En la Biblia, el corazón a veces significa la mente, pero no siempre. De hecho, el corazón en las escrituras es mucho más que eso. Significa todo el hombre. Entendimiento, sensibilidad y voluntad. En la Biblia, cuando usted busca los diferentes textos a través de un concordancia escritural, usted notará que esa palabra corazón es usada de distintas maneras. Y en esas maneras en que es usada a veces habla del corazón como la mente, a veces habla del corazón como la sensibilidad y a veces habla del corazón como la voluntad. Por lo tanto, está hablando de todo lo que constituye el hombre. En Proverbios 23:7 dice, Proverbios 23:7 dice, voy a dar una serie de versículos. Búscame Marcos 2:8 bien. Luchi, me vas a buscar Mateo 9:4. Geno, Lucas 5:22. Lucelenia, Lucas 21:14. Olga, Efesios 3:27. Luchi, ¿tú vales? ¿Sí o no? Pues entonces Efesios 5:19. Y Colosenses 3, del 15 al 16, y Cuco, Primera de Pedro 3:15. Vamos a leer todos esos versículos corridos. Y vamos a mirar lo que dice la fe en cuanto a conocimiento se refiere. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué versículo. Ahí está hablando de quién. Del avaro. ¿Ven? Del avaro. Hay otra traducción para ese texto. De hecho, la traducción literal es: ¿cuál es su pensamiento en su alma?
¿Cuál es su pensamiento en su alma? Ahí, el alma o el ser es el corazón. Ahí se refiere al hombre como un todo. La traducción literal es alma en ese texto. De hecho, la palabra alma en la escritura tiene 5 significados distintos según el contexto. A veces significa sangre, a veces significa todo el hombre, como creó Dios al hombre un alma viviente, ¿ves? A veces significa aquella parte que corresponde al espíritu humano, todo según el contexto. Mire lo que dice Marcos 2:8. Marcos 2:8. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y cuando buscamos los sinópticos y los otros evangelios que tienen esos mismos pasajes, dice: ¿por qué pensáis así? Cavilar, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? En esa área, pues, ¿qué significa? Mente. Mateo 9:4, ¿qué dice? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Atribuye al corazón pensamiento, mente, geno. Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Repite lo mismo, cavilar en su corazón. Lucas 21:14, Lucelenia. Ahí tiene el micrófono, Lucelenia. Mírala ahí. La barquilla. Esa es con pistacho. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestras defensas. Ok. Próximo. Efesios 3:27, Olga, ¿verdad? Efesios 3:27, Olga. Quédate ahí, mamita, quédate ahí. 3:17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo habita Cristo en el corazón? ¿Cómo? ¿Cómo viene Cristo al corazón? ¿Cómo habita en el corazón? ¿Cómo? Por la fe. Pero ¿cómo es eso, hermano? Sí, Cristo viene al corazón por medio de la fe. Es importante entonces. Usted es participante de Cristo por medio de la fe. Bien. Eso fue Efesios 5:19, ¿verdad? 3:17. Ahora Efesios 5:19. Efesios 5:19. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? No, si es. No, Olga, ¿verdad? No, Mili. No, Cuchi. Está buscando ahí. 5:19. Vamos a ver, Cuchi. Hace tiempo que no escucho tu voz leyendo ahí. Pónselo ahí en lo que ya leí. Hablando entre vosotros como Sarinay. 5:19. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con himnos. Léelo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor En vuestros vuestros corazones. Tiene que ver también con la manifestación de aquella felicidad que inunda el alma. Amén. Aleluya. Oyó. La felicidad que inunda el alma también inunda ¿qué? El corazón. El corazón. ¿Sí? Que a veces la palabra alma significa corazón. Ok. Tenemos a Colosenses 3, del 15 al 16. ¿Qué dice? Colosenses 3, del 15 al 16, Mili. Y finalmente, Primera de Pedro, del 15, por Cuco. Colosenses 3, del 15 al 16. Dice. Y la paz de Dios moviendo en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Así que ahí en el corazón tiene que ver mucho más también, tan solo con el pensamiento, tiene que ver con todo el hombre. Todo el hombre debe envolverse ¿en qué? En la adoración de Dios. Amén. Y en la exaltación de su palabra. Amén. Por eso es que el Señor en el gran mandamiento dijo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y básicamente esa es la versión novotestamentaria de ese texto. O sea, como dirían los mexicanos, cuando debes a Dios, échale ganas. Échale ganas. Aleluya. Mire, hermano, la fe no tan solo envuelve conocimiento. La fe es mucho más que conocimiento. El conocimiento solo no es fe. Tú puedes tener conocimiento, no necesariamente tienes fe. La fe también envuelve asentimiento. Marcos 12:32. Le voy a pedir a Angélica que lo lea. Marcos 12:32. Ah, Cuco, ¿cómo leíste el tuyo? No. Léelo ahí. Aleluya. 3:15, 1 Pedro 3:15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es. Demande razón, esperanza en vosotros. Ok. ¿Qué es lo que debemos sacrificar a Dios en nuestros corazones? ¿Qué? ¿Qué debemos sacrificar? ¿Qué dice allí que debemos sacrificar a Dios? Santificar a Dios. ¿En dónde? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú santificas a Dios en tu corazón? Lo dice, pero ¿cómo santificamos a Dios en el corazón? Cuando tú crees en Dios y en las promesas suyas, y esas promesas son lo que inundan tu existencia, esas promesas te apartan ¿para quién? Te apartan para hacerle a Él un pueblo diferente, santo. Eso es lo que significa diferente, santo. El verdadero conocimiento de Dios te aparta del mundo pecaminoso y te separa para el Dios vivo y verdadero. Amén. Es importante eso. Es por la fe. Pero la fe requiere asentimiento. Marcos 12:32, ¿qué dice? Vamos a ver. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Ok, ¿quién estaba hablando ahí? ¿Un qué? Un escriba. ¿Qué es un escriba? Primeramente, para que ustedes sepan, ¿qué es un escriba? Lo que escribía. Lo que escribía. Exactamente. Uno que escribía.
Todo el mundo escribía en aquella época. ¿Cuál era la función del escriba? ¿Escribir qué? ¿Qué escribía el escriba? ¿Ah? Escribían las historias, los datos del pueblo, pero también eran los que copiaban la ley de Dios y las palabras. Y ellos veían que tuviesen las diferentes copias bien hechas, que no fallasen. Eso hacía un escriba. Ok, este escriba, escuchando a Jesús, le dijo: maestro, bien has dicho. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cuál fue el acto del escriba cuando el Señor le dijo eso? Él asintió. Asentir es estar de acuerdo con algo. Él dijo: verdad has dicho. ¿Verdad? Mire lo que dice este otro texto en Mateo 9:28. Mateo 9:28. Pues vamos a quedarnos en el asentimiento, pero no es lo único que compone la fe, yo, hermano. Acuérdense que conocimiento, asentimiento y apropiación. Mire lo que dice Mateo 9:28. Lo voy a leer, dice: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Ahora escuche lo siguiente. No basta tener el conocimiento de que Jesús puede salvar y de que es el Salvador del mundo. Mucha gente cree eso, pero no tienen la fe salvadora, ¿oyó? Mucha gente que cree que Jesús puede salvar. Tú vas a los hospitales, ¿tú crees que Jesús sí? Te dicen que sí. Lo han escuchado y ellos asienten. Han escuchado ese mensaje, lo asienten. Según las Escrituras, debe también haber un asentimiento para la verdadera fe. En Juan 1:12 dice: y los que les recibieron, ¿ven? Aleluya. Y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los que, aceptando que Cristo era lo que dijo, creyeron en él, según las Escrituras, en Juan 1:12, fueron hechos hijos de Dios. Ellos aceptaron. ¿Ves? Ellos recibieron la información, creyeron que era verdad, pero finalmente tuvieron que apropiarse y recibir. ¿Entiendes? Apropiarse y recibir. Debe haber estas dos cosas para tener la fe verdadera. Debemos hacer propias las cosas que conocemos y a las que prestamos nuestro asentimiento acerca de Cristo y de su obra. Así que la fe verdadera sabe algo de Dios, asiente que lo que Dios dice es verdad. Amén. Y finalmente se apropia de la realidad de lo que Dios dice. Amén. Lo hace suyo. La percepción del entendimiento, escuche bien, estoy terminando. La percepción del entendimiento no es fe. Voy a explicar eso para que no se me confunda. La percepción, lo que el entendimiento percibe, no es fe. Tú puedes percibir muchas cosas, pero eso no indica que tú tienes fe. Un hombre puede conocer a Cristo como divino y rechazarle como Salvador y Señor. Y de hecho hay muchos que lo hacen. El conocimiento afirma la realidad de estas cosas. El conocimiento afirma que hay algo que es, pero ni las acepta ni las rechaza. Es simplemente conocimiento. ¿Eh? Tú puedes saber, Dios hay. Los demonios saben que Dios existe. ¿Qué? Sí. En Isaías 48 dice: oí esto, casa de Jacob, pues yo
llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad. Mas no en verdad y en justicia. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Exactamente. ¿Puedes leerlo otra vez? Vuelta ahí. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, oh Dios, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Fíjense, esas personas han escuchado de Dios, usan el nombre de Dios, dicen que son de Dios, y se parecen mucho a aquellos que Jesucristo les dijo en un momento dado: ¿quiénes son vosotros? No los conozco. Porque todo lo que dicen, no hacen. No siguen la verdad, ni andan conforme a lo que Dios manda. La justicia. ¿Ve? Mire, hermano. Tampoco el asentimiento en sí mismo es fe. Decir, es verdad, eso que tú dices es cierto. Eso no es fe. Así que ustedes pueden conocer algo, creer que es verdad, pero no necesariamente apropiarse de ello en su alma. Como esa gente que leyó el hermano ahí en Isaías. Hablan de Dios, dicen de Dios, hacen muchas cosas, juran en el nombre de Dios. no están con Dios. Pero Dios no es su causa, su razón, su deseo, su anhelo. Termino leyendo lo siguiente, hermano. Hay una clase de asentimiento de la mente que no lleva consigo el rendimiento del corazón. Escuche lo siguiente. Hay una clase de asentir, pero no se rinde el corazón. Muchas veces yo predico de aquí una palabra. Aleluya. Hermano, de aquí ha salido palabra de Dios de diferentes personas. Y yo he visto esto. Eso es así, hermano. Lo he visto. ¿Qué están haciendo? Están asintiendo a lo que recibieron porque saben que es la verdad, pero no rinden sus corazones delante de Dios. Tienen el conocimiento, asienten que es así, pero no rinden a Dios ni en verdad. No le sirven a Dios ni en verdad ni en justicia. Su vida entera es una negación. Pasa lo que dice en Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso es que la fe es mucho más que saber de Dios. Por eso es mucho más que decir es verdad. La fe es apropiarse del corazón. Amén. Yo no sé tú, pero tú tienes que estar certísimo en tu alma de que tú crees lo que Dios dice, que lo que Dios dice es verdad, y te rindes al corazón, te rindes delante de la presencia de Dios, te apropias. Eso es verdad, Señor, eso es para mí. La fe entonces es el consentimiento de la voluntad con el asentimiento de la inteligencia. La fe es el consentimiento de la voluntad ¿con qué? Asentimiento. Con el asentimiento de la inteligencia. Se necesita el cerebro, se necesita el corazón, pero necesita haber un consentimiento. La fe siempre lleva la idea de acción, lleva la idea de movimiento. Les voy a dar un ejemplo. El alma se adelanta a abrazar y apropiarse de Cristo, a quien cree. Tomás o cualquier creyente dice: Señor mío y Dios mío. Eso es conocimiento intelectual. Asientes que es la verdad, que Él es tu Señor y que es tu Dios. Pero de momento no te quedas ahí, te apropias. Si tú sabes lo que hace una persona que ve a Dios como su Señor y Dios, se arrodilla y adora. Amén. Se arrodilla y adora. Amén. Una persona que tiene la verdadera fe, conoce a Dios, asiente su palabra, se rinde, se arrodilla
mi Señor y mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Poderoso Señor. Maravilloso Jesús. Soberano Señor, te doy gloria y alabanza por esta clase, Dios. Enséñanos a creer en ti. Amén. Sí, Señor. Enséñanos a conocer, a experimentarte, a conocerte. Que nuestro conocimiento de ti sea algo vivo, real, verdadero. Que asintamos a la verdad que tú nos revelas. Y luego que nuestro corazón se postre delante de tu majestad, Señor, en obediencia. Como dice tu palabra, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Señor, te necesito. Amén. Quiero, Señor. Sí, Señor. Has dicho la verdad, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero caminar en esa verdad. Saborearla, experimentarla y deleitarme en la verdad del verdadero conocimiento de Cristo. Ser hallado en ti, como dice tu siervo Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino teniendo aquella justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y experimentarte a ti, oh Dios de la vida, y el poder de tu resurrección y la participación de tus padecimientos, como dice tu palabra. Y ser hallado semejante a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que así sea, Dios. Sí, Señor, asentimos. Ahora concédenos movernos en esa fe de los elegidos.